Dios. Señor Jesús de Nazaret, delante de tu santa, divina presencia, mi Dios, estamos reunidas en tu nombre, Jesús. Hemos venido a aprender una vez más de ti, Jesús. Necesitamos escuchar tu palabra en esta hora, Jesús. Oh Dios, por favor, háblanos en este momento, Jesús. Usa mis labios, Señor, para hablar a tus hijas en esta noche, Jesús. Te damos gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanas, pueden tomar asiento. Les invito a leer la palabra del Señor en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 11. Ustedes constatan ahí y yo leo. Libro de Ruth, capítulo 4, versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y tengas nombradía en Belén. Gloria a Dios. Bueno, hermanas, en esta noche el Señor me ha dado un tema, una mujer que edifica de acuerdo a los preceptos de Dios. Gloria a Dios. Hay algo que me llama la atención y es cómo la Biblia ilustra que en 7 días Dios creó el universo y todo lo que hay en este planeta, ¿cierto? Y lo que hay fuera de él también. Fueron 7 días suficientes para hacer toda esta obra. Muchos judíos consideran que el número 7, es el número predilecto del Señor. El primer día del 7º mes era día de reposo, Levíticos 23, 24. La sangre del sacrificio se esparcía 7 veces en el día de la expiación. Cuando se requería hacer la purificación de un leproso o de una casa leprosa, también se dedicaban 7 días de ceremonia. La circuncisión se practicaba al 7º día. Un animal que iba a ser sacrificado como mínimo debía tener 7 días de edad, como mínimo. La consagración de los sacerdotes también se debía repetir por lo menos durante 7 días, y el candelabro tenía 7 luces, Números 8:2. 7 es símbolo de perfección, de obra completa, de plenitud. Me llama la atención algo, y es que dentro de una ceremonia judía, la novia da 7 vueltas alrededor del novio. Además de otros rituales que se practican, uno de ellos es este: la novia danza 7 veces alrededor del novio. Esto con un propósito, hermanas. En esas 7 vueltas que ella da, ella se está comprometiendo delante de Dios y los testigos y la familia que hay en ese lugar, a que ella se compromete a edificar ese hogar, ese nuevo hogar. Y cada vuelta simboliza trabajo, significa perseverancia, disciplina, constancia, paciencia, ¿cierto? 7 veces, hasta alcanzar la perfección y la plenitud en Dios. Gloria a Dios. Pero esta ceremonia también se hace debajo de la jupá. La jupá es como una especie de carpa. Durante la ceremonia los novios están debajo de la jupá, y esa jupá siempre está simbolizando la nube que acompañó al pueblo de Israel en el desierto. Y esa nube no puede faltar en el hogar. Esa presencia de Dios tiene que estar en el hogar en todo momento. Gloria a Dios. El trabajo de edificar se lo dio Dios a la mujer. Y muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué a nosotras? Si el hombre es la cabeza del hogar, ¿cierto? Deberían edificar ellos, ¿verdad? Pero es algo que tal vez nosotras de pronto no entendemos. ¿Cuál es ese propósito de Dios
de que la mujer sea la que edifique. Desde el punto de vista biológico y científico, mucho hemos escuchado que el cerebro de la mujer es diferente al cerebro del hombre, ¿cierto? Dicen que el cerebro del hombre es más grande en cuestión de masa y de proporción, y por obvias razones los hombres, algunos son de mayor contextura física, entonces los órganos del cuerpo van como de acuerdo o proporcionalmente a la contextura física. Sin embargo, eso no sería una razón, decir que porque un hombre sea más grande, él va a tener un cerebro más grande, no. No podríamos asegurar que por eso es diferente. El cerebro del hombre es diferente al de la mujer, no tanto en su estructura física, sino en su estructura neurológica. El hombre usa más el hemisferio izquierdo, este de acá, y el hombre es más dado al desarrollar el hemisferio izquierdo. Es el hemisferio que se relaciona con el pensamiento, con la lógica y con la razón. Por eso los hombres son dados a hacer trabajos que requieran investigar cómo funcionan los sistemas. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pase en la casa, las que son casadas o las que tienen hermanos y son solteras, que se daña algo y siempre ¿quién corre a mirar cómo lo soluciona? Ellos, ¿cierto? Porque ellos son dados a utilizar más este hemisferio izquierdo, el que conecta con la razón y la lógica. Por ello tienen esa capacidad y han desarrollado esa habilidad para trabajar en la electricidad, en la construcción, en la arquitectura, en los sistemas. Investigan, quieren saber cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Pero la mujer, contrario al hombre, ha desarrollado más o desarrolla más el hemisferio derecho, el que está conectado con las emociones y la creatividad. Usted no va a ver un hombre, de pronto los pueden haber, haciendo crochet, tejiendo, haciendo un dibujo muy bonito. Imagínense ustedes a Beto haciendo, qué sé yo, una manualidad bien bonita, puede, ¿cierto? Pero es más complejo, o sea, les es más difícil a ellos hacer este tipo de trabajos porque el hemisferio de ellos que más lograron desarrollar es el izquierdo. Entonces los hombres siempre están dados a pensar en la lógica. ¿Cómo funciona este reloj? Se dañó, lo voy a arreglar, lo voy a desarmar, voy a quitar esos tornillos. Probablemente fue un resorte que se cayó. Las mujeres casi no tenemos como esa habilidad de atrevernos a hacer ese tipo de trabajos. Puede haber alguna excepción, pero no es como lo cotidiano, ¿cierto? Esta es entonces la diferencia que tiene el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Por eso la mujer desarrolla más la inteligencia emocional, esa que tiene que ver con las relaciones interpersonales, mi relación con el otro, las relaciones intrapersonales, mi propia relación, mi propio yo. La mujer tiene la capacidad o tenemos esa capacidad de ponernos en los zapatos de otro, ¿cierto? Tenemos esa capacidad de entender y conectarnos emocionalmente con las otras personas. Somos intuitivas, consejeras por naturaleza, analíticas, observadoras y a veces hacemos predicciones. Y de pronto hay mamás que dicen, como que esa amistad no te conviene. Y entonces los hijos a veces se molestan, pero no lo tomen a mal. Muchachas, ustedes que están aquí, niñas, las mujeres hemos desarrollado esa habilidad de comprender y esa habilidad nos permite conectarnos tanto con otra persona que alcanzamos incluso a conocerlos y a observar de tal manera que podemos de pronto hasta hacer juicios de valor, ¿cierto? Esa capacidad nos la dio Dios a nosotras porque para edificar necesitamos ponernos en los zapatos del otro, entender. Usted se imagina una mujer pensando como un hombre. No, la mujer necesitaba esa inteligencia emocional para entender los hijos,
para entender al mismo esposo, para poder edificar. Y vemos entonces que los hombres no tienen esa capacidad, no tienen esa capacidad de entender, de comprender. Ellos no han desarrollado esa parte emotiva. Usted nunca va a ver un hombre diciendo, ay, hoy amanecí deprimido. El hermano Gilberto o el hermano Freddy Henao o el hermano Oscar, ay, Ros, me amanecí tan deprimido hoy, soy tan triste, quiero llorar y llorar y llorar. O el hermano Bernardo, ay, no, yo no sé, pero quiero algo, Roma, y no sé qué. No es usual, ¿cierto? O Rubencho, de la hermana Edilza, mami, amaneció hoy con la depre, no sé qué tengo. Nunca van a escuchar ustedes un hombre diciendo eso, porque ellos son dados es a pensar en la lógica. Ellos no tienen las emociones a flor de piel como nosotras. O déjeme llorar, quiero llorar y nada más. A veces estamos felices y a veces me pasa mucho con Mariana que la veo riéndose sola y yo, ¿qué le pasará? Y las adolescentes sí que les pasa, ríen como locas. Y uno dice, y a veces los adultos creemos, ay, esas adolescentes se burlan de nosotras. Hermanas, mentira, esas son las emociones de esas muchachas, esa es la forma de ellos de mostrar alegría. A veces cuando están bravas no las mire, porque las dos cejas se unen y usted ya sabe, amaneció con el genio que no se le puede arrimar nadie. Todo eso hace parte del comportamiento de la mujer. Todo esto obedece a ese hemisferio que nosotras desarrollamos más, porque así nos hizo Dios. Entonces, hermano, cuando nosotras tenemos esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, podemos hacer juicios de valor. Yo recuerdo en una oportunidad que fui al centro a hacer una vuelta, no trabajaba en ese entonces, Mariana estaba muy bebé, y pasé cerca del trabajo de mi esposo y dije, lo voy a saludar. Le voy a caer de sorpresa, hasta una chocolatina le llevé. Llegué y me le paré y yo, hola, ¿usted qué hace por aquí? Yo, no, imagínate que el laboratorio quedaba por aquí cerca. Fui, me hice el examen y vine a saludarte, a traerte esta chocolatina y ganando puntos. Él estaba hablando con un compañero de trabajo y yo me senté y esperé a que se desocupara. Mientras el compañero hablaba y hablaba, yo observaba y analizaba. El compañero se fue, se despidió, hasta luego Norbey, chao, bueno, en fin. Yo me despedí de mi esposo y me fui pensativa y yo, ese muchacho tan raro. Cuando por la noche llegó Norbey le dije, ¿y ese muchacho quién es? Me dice, un compañero de trabajo. Y yo, pero ¿y dónde vive? Ah, vive en Barbosa. Y yo, sí, ya va a empezar usted, ¿qué no le gusta? No le gusta. Y yo, la verdad es que no, ese muchacho tiene algo que a mí no me convence. Ya va a empezar usted, que nadie le gusta. No, es un pobre muchacho, es pescador, es muy juicioso, es trabajador, es casado, tiene 2 hijos. Y yo, bueno, pero no sé, algo no me gusta de él, no sé qué es. Y se quedó así. La situación siguió normal, como a los 6 meses me llama Norbey, todo triste, mami, imagínate que mataron. Y yo, ¿a quién? ¿Se acuerda del muchacho que usted conoció la otra vez? Y yo, sí, claro, me acuerdo de él. Lo mataron. Y yo, ¿por qué? Y me dice, no, estaba muy mal relacionado. Delante de los hijos lo mataron y los niños corrían a ponerle las manos en la cabeza porque salían los chorritos de sangre y los niños llorando. Fue una escena muy trágica. Él se quedó callado y yo le dije, ¿te acuerdas lo que te dije ese día? Y me dice, sí, usted es como bruja. Yo, bruja no, eso es el Espíritu Santo que nos da discernimiento. Hermanas, qué miedo, y usted jovencita que está aquí, usted niña, téngale miedo y respeto a un consejo de mamá o de una abuela, de una tía. Téngale mucho respetico a eso, porque con nosotras no solamente está el hemisferio derecho, sino el que nos lo dio y nos da esa capacidad y ese discernimiento de ver más allá. Por eso, hermanos, no es raro cuando una hermana de pronto se pare aquí a decir, siento de parte de Dios esto o aquello. Hermanos, atendamos, porque no sabemos Dios por qué le puso a esa hermana a decir eso. Bueno, aunque suene a frase de cajón, esos consejos de mamá,
de abuelo hay que prestarles atención. Cuando la mamá le diga, vea, esa compañerita del colegio no le conviene, no insista. Ese compañerito no le conviene, ese muchacho o esa muchacha no le conviene, haga caso. Porque a veces hay experiencias que nos enseñan en medio del dolor, ¿cierto? La mujer es llamada a edificar porque el hombre no tiene esa capacidad emocional que tenemos nosotras, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, esa capacidad de entender. Se necesitaba una mujer llena de amor que pudiera entender los hijos, que pudiera ayudarlos, que pudiera ayudar al esposo cuando esté en un momento difícil, en una dificultad económica. Pero no solamente edificamos las mujeres casadas. Hermanas, cualquiera que sea la condición que usted tiene, si usted es mujer, cabeza de hogar, si usted es separada, viuda o divorciada, o si usted es soltera, hermana, somos llamadas a edificar, no importando cuál sea nuestra posición. A veces las hermanas piensan, no, yo para qué voy a ir a esa enseñanza de mujeres, eso es para las casadas. Hermana, no. Usted que es abuela, que es madre, mujer cabeza de hogar, usted también necesita, hermana, aprender cómo debemos conducirnos en nuestros hogares. Hay algo que me llama la atención que hizo el enemigo, hace mucho tiempo, y fue en dirigirse a Eva. ¿Por qué no engañó a Adán? Porque Adán, como es más lógico y piensa más, le hubiera dicho, y yo porque de pronto le hubiera dicho, yo por qué voy a comer ese fruto, pues a mí me dijeron que no. Pero Eva, más emotiva, ay, ese fruto. Era más fácil de engañar a Eva, ¿cierto? Por las emociones, por su forma de pensar. Vas a ser igual a Dios. ¿Cómo? Eso es súper. Ella se dejó llevar por la emoción y llegó a desobedecerle a Dios. ¿Qué interés tenía el enemigo en destruir a Eva? Hermanas, nosotras somos arquitectas y constructoras de nuestros propios hogares. El enemigo sabe que si derriba a una mujer, está derribando un hogar, está derribando esa arquitecta que Dios puso, y por eso fue que allá le tiró ese lance a Eva en el huerto del Edén, la primer mujer que Dios había puesto a edificar, a construir un hogar, allá en medio del huerto del Edén, donde todo era especial, los árboles, los frutos, el agua limpia, el agua cristalina. Qué lindo, ¿cierto? ¿Cómo sería ese lugar? Pero el enemigo, no contento con la posición en la que Dios había puesto a Eva, claro, la engañó, y por eso vemos las consecuencias que ha traído a la vida del ser humano esta desobediencia de Eva. Nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones y cometer errores. Hermanas, es verdad que por el ciclo que nosotras tenemos, a veces estamos muy alegres, muy tristes, a veces amanecemos deprimidas y ni nosotras mismas a veces entendemos por qué. Pero en esos momentos, hermana, de que experimentamos estos cambios, debemos refugiarnos en el Señor. Él nos creó, Él sabe que somos un vaso frágil y Él tiene especial cuidado de nosotras. Él tiene especial cuidado de nosotras, Él nos ama. Me llama la atención cuando Jesús andaba por todos los lugares predicando, las mujeres lo seguían, y se habla de una mujer, María la Magdalena, de la cual el Señor había sacado 7 demonios, y era una mujer que seguía a Jesús en todo tiempo. ¿Y saben qué dice la palabra? Que ella de sus bienes ayudaba al sustento del maestro, ella y otra mujer y otras más, y era una mujer que siempre andaba a los pies de Jesús. Cuánto aprecio inspiraban estas mujeres para el Señor, que siempre estaban ahí, dispuestas a lo que Él necesitara. Hermanas, el Señor nos creó de una forma especial y para Él somos muy importantes. A veces usted de pronto puede estar triste y decir, qué pereza, ¿será que a alguien sí le importa esto que yo estoy sintiendo?
Al Señor le importa, hermana. Al Señor le importa cuando usted está triste, cuando usted está alegre, cuando usted está de pronto con ganas de no hacer nada. A veces estamos así, pero para el Señor somos importantes. Amén. Fuimos creadas para edificar, pero ¿cómo vamos a edificar? Él no nos mandó a edificar solas. Él nos dio unas habilidades especiales, pero antes de edificar hay que mirar ese terreno. Sí, exacto. ¿Qué hace un ingeniero, un arquitecto, alguien que esté dedicado al trabajo en la construcción? Mirar si ese terreno sí soporta, ¿cierto? Sí, exacto, para poder edificar. Nosotros tenemos un fundamento muy firme sobre el cual debemos edificar. La Biblia dice: edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Va, hermana, sobre este fundamento es que nosotros tenemos que edificar, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que ¿cuál es la meta suya como constructora de su hogar? Que esos hijos que están creciendo, y su esposo también, vaya creciendo también espiritualmente. Esa es la meta de nosotras, hasta que sean un templo santo para morada del Espíritu de Dios. Somos llamadas a edificar en cada miembro de nuestro hogar, en los hijos, en el esposo. Nosotras somos las que tenemos esa capacidad, esa intuición, esa certeza de aconsejar. ¿Quiénes son las que aconsejamos los hijos? Normalmente nosotras, porque los esposos llegan cansados del trabajo y porque, hermanas, esa habilidad es de nosotras. Esa capacidad la puso Dios en nosotras. Los papás también lo pueden hacer, pero mayormente la mamá, porque tiene la habilidad de comprender. Los papás a veces se ofuscan, a veces no comprenden, pero la mujer, hermanas, nosotras somos capaces de meternos en los zapatos de esa niña, de esa adolescente, de ese esposo, y tenemos esa virtud porque Dios nos la dio. Y hay que aprovecharla, hay que aprovechar esas emociones para bien, para edificar. No podemos decir: no, hoy amanecí triste, que no coman. No, yo amanecí aburrida, yo hoy no voy a hacer nada, no voy a lavar, que esta casa se caiga. Hermanas, cuidado. Es normal que esas emociones lleguen a nuestra vida, pero no nos podemos dejar dominar de ellas. Que nos pase como a Eva, poner en riesgo ese edificio que Dios le entregó a usted. Así usted, hermana, no sea casada, su familia, mire lo que dice acá, todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. ¿Y quién es la que edifica? La mujer, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde debemos dirigirnos nosotras? A que cada miembro del hogar crezca de tal forma, bien coordinado, con unos buenos cimientos, hasta que sea un templo donde more el Espíritu de Dios. La novia judía daba 7 vueltas y giraba 7 vueltas. Hay que construir, hermanas, hasta lograr la plenitud en el hogar, hasta uno ver que estos muchachos, que estos hijos, hasta que uno vea, hermanas, que en ellos haya ese amor, ese deseo por buscar del Señor. De pronto en muchos hogares los frutos, en unos hogares son más rápidos, en otros un poquito más lentos. Hermano, todo esto hace parte de lo que es edificar. A veces hay edificios que se construyen muy rápido, otros se demoran un poquito más, pero de todas formas hay que hacer el trabajo. De todas formas tenemos que hacerlo, tenemos que procurarlo, tenemos que inventar cada día, usar de esta sabiduría que Dios nos dio, que el Señor nos muestre. Bueno, no me funcionó esta estrategia, me va a funcionar otra.
Con los hijos a veces nos toca ser así, hermanas, con el esposo también. A veces pedimos de una forma y si no funcionó por ese lado, hermana, use ese hemisferio derecho y póngalo a trabajar, la creatividad, la emoción, de qué forma vamos a hacerlo para conseguir en un propósito bueno lo que queremos, ¿cierto? Hay algo que me llama la atención y es que últimamente está muy de moda la norma, la NSR10, cómo construir edificios sismorresistentes. Y entonces todo el mundo habla de eso. ¿Por qué? Porque Colombia hace parte de Sudamérica, estamos en el cinturón de fuego, tenemos un alto riesgo de sufrir sismos, terremotos, ¿cierto? Y todo el mundo se ha preocupado, hay que construir, hay que levantar edificios sismorresistentes. ¿Cuántas creen que necesitamos en esta noche, de aquí en adelante, seguir edificando nuestro hogar con la palabra del Señor, seguir edificando nuestro hogar de tal forma que aunque vengan vientos y tempestades y nos quieran derribar esto que hemos edificado y que hemos construido, hermanas, que no suceda? Me llama la atención un sismo en escala de Richter de 6.5 en Japón. De pronto derribó una que otra construcción y ya, ¿cierto? Pero ese mismo sismo, de pronto en un poquito de menor escala, acabó con Haití. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué en Japón no fue tan nocivo un sismo de 6.5 y por qué en Haití sí? Hermanas, la diferencia está en los cimientos. ¿Cómo estamos edificando nosotras? ¿Será que si llega de pronto un terremoto de doctrinas contrarias, hermanas, vamos a luchar? Vamos a permanecer firmes, creyendo lo que estamos haciendo, que se levanten los vientos y los huracanes que sean, y que tal vez amenacen esa casa, y esa casa a veces como que se balancea. ¿Alguna vez han visto tormentas? Y en Estados Unidos, en México, sí que sucede, y uno ve esos techos así, y a veces se levantan, y se caen paredes. Hermanas, pero no podemos desconfiar de la misericordia de nuestro Dios, no podemos desconfiar de lo que hemos enseñado, de lo que hemos construido. En su casa, hermana, edifica usted, no su suegra, no su mamá, no su tía, porque es que los abuelos tienden a ser un poco más fraternales, más tiernos. Los niños necesitan, hermanas, la autoridad de los papás. Entonces los abuelos, como de pronto trabajaron y no pudieron disfrutar de los hijos, son muy condescendientes. Ay, cómase esta colombina, mi hijo, y bueno, y la sopita también. No, ya quedó lleno. Porque los abuelitos son llenos de amor, de ternura, no son malos, son muy bellos. Y esa ternura a veces la aprovechan los nietos. Entonces, hermana, en la casa edifica la mamá, la mujer, y bueno, y si es una abuela la que está al cuidado de sus nietos, la abuela o la tía, pero somos nosotras, hermanas. No podemos delegarle las recién casadas esta función a la mamá. Ay, mamá, vea, hable con esa muchacha que ya no puedo con ella. ¿Cómo así, hermana? ¿Dónde está la autoridad que Dios nos dio? Esa capacidad de mirar, a ver, se está manejando mal, venga, hablemos. Hermanas, y si es necesario sentarnos con los hijos, hay que hacerlo, aconsejarlos. En estos días estaba Marianita toda rara, y yo, esta muchacha está como rara, y así seria, callada, y fui y me la senté al lado y le dije, ¿podemos hablar? Y me dice, pues estoy muy ocupada, mami, pero dale. Y yo, bueno, ¿y qué te pasa? No, nada, nada. Y yo, ¿por qué estás como enojada? Ay, mami, es que si vieras, estaba haciendo una tarea, casi la terminaba, mami, y se me borró. Algo pasaba, ¿cierto? Pero donde yo me ponga a decirle, grosera, vea, claro, eso es lo que le han enseñado. No, hermanas, debemos aconsejar con amor, ponernos en los zapatos de esa muchacha, de ese joven, ese muchacho que de pronto está rebelde. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, vamos a decirle al Señor, Señor,
en qué he fallado. Deme la manera de hacerlo. Usted que conoce, Señor, los sentimientos que hay en su corazón, deme la sabiduría, las palabras necesarias para yo llegar al corazón de mi hijo o de mi hija. Necesitamos, hermana, esa sabiduría de Dios. Necesitamos conocer esta palabra, amarla, para que esta palabra sea un reflejo en nuestra vida, hermanas, porque otra forma de edificar no es solo hablando, hermanas, la principal es con el ejemplo. Si las muchachas o los muchachos ven que nosotros oramos, que estudiamos la palabra, que la disfrutamos, ellos van a decir esto como que es bueno. Pero si ellos por el contrario ven, hermanas, que nosotras no leemos la palabra, que no la estudiamos, que no sacamos tiempo para el altar familiar, que de pronto estamos todo el día en la casa viendo novelas, ¿usted cree, hermanas, que eso es un buen ejemplo? Ellos van a mirar, pero mi mamá, ¿qué me va a decir si mi mamá ni siquiera lee la Biblia? ¿Qué me va a decir mi mamá si, véala, me mantiene viendo televisión? Hermanos, no, hermanas, no podemos perder esa autoridad que Dios nos dio, porque hay que tener no solamente la sabiduría de Dios, pero también autoridad, hermanas. Y la autoridad, ¿qué la da? ¿Qué da la autoridad y qué da el respeto? El ejemplo. Me llama la atención de esas mujeres hebreas, hermanas, que en su diario vivir, en su diario conversar, siempre tienen a Dios en sus labios. Y usted ve muchos pasajes que dicen, bendito sea el Dios de nuestros padres que nos permitió esto. O cuando están agradecidas con algo, dicen, lo que ha hecho Jehová. O de pronto cuando quieren hacer un proyecto, ¿sabe qué dicen? Si el Eterno lo permite. Qué bueno que hayan mamás en esta noche, abuelas, que siempre tengamos la palabra de Dios en nuestros labios. Si Dios lo permite, hijo, te voy a comprar esos tenis. Sí, mire, qué bien, Dios te ha bendecido, como te fue de bien en el colegio. Y yo sé, hermanas, que si nosotras hacemos esto, vamos a ganarnos la autoridad, vamos a ganarnos el respeto delante de nuestros hijos. Estas mujeres son reconocidas y me llama también mucho la atención cómo en el Medio Oriente, hermanos, los hijos ven a la mamá y al papá como la figura de Dios en la casa. Les tienen mucho respeto y dicen que es la representación de Dios en el hogar. No podemos perder esa investidura. ¿Qué tal que llegue el muchacho y nos zapatee? ¿Cómo así, hermanas? Eso no se puede permitir, pero tampoco es que nos vamos a enfrentar a ellos, no. Con paciencia, con amor, con consejo, con sabiduría, vamos a usar esa inteligencia emocional y vamos a sentarnos con esa muchacha y vamos a decirle, es que aquí en la casa las normas las damos su papá y yo, aquí no manda usted. ¿Cómo así que la muchacha hace lo que quiere y ya, y que porque entonces yo soy así, punto? Así no es. Así no es, y mucho se nos ha dicho sobre eso, el hermano Jorge lo ha enseñado muchas veces. ¿Cómo así que en hogares mandan los hijos? Eso no se puede permitir, hermanas. ¿Cómo se ha invertido el rol de los padres en la actualidad? No se puede, hermanas, no podemos perder esa investidura que Dios nos dio. Usted, su esposo, mi persona, somos representación de la autoridad que Dios puso en el hogar. Entonces, hermana, tenemos que edificar conforme a la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios dice que la necedad nace ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará de él, ¿cierto? Ahora no es que nos vamos a ensañar a coger el niño, hermana, hasta sacarle sangre, tampoco, pero debemos instruirlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que esos muchachos crezcan bien coordinados, hasta ser un edificio para morada de Dios en el espíritu. A nivel espiritual, estar pendientes de la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestro esposo también. A nivel emocional, mirar cuáles son sus relaciones, cuáles son sus amistades. Hermanas, hay que sacar tiempo para revisar el WhatsApp y el Facebook.
Sí, hermanas, yo lo hago y no le aviso a mi hija. En cualquier momento me le siento y le digo, préstame el celular, yo tengo las claves. Préstame el celular, me siento en el computador y reviso el Facebook y reviso WhatsApp, miro quiénes son sus amigos, le pregunto, me meto al perfil de ellos, quiénes son, agregaste un amigo nuevo, ¿quién es? Ah, es un compañero del colegio, es esto, es aquello. Hermanos, porque así como nosotras edificamos, también los amigos ejercen una influencia sobre nuestros hijos, entonces tenemos que estar vigilantes. Ellos no son mayores de edad como para decir, ay no, yo tengo derecho a la privacidad. Hermanos, son nuestros hijos y si yo estoy edificando, yo necesito saber quiénes son sus amigos, quién es el novio, quién es la novia, dónde vive, qué hace, quiénes son los padres, a qué se dedica, porque si es un muchacho que ni siquiera es de la iglesia, o que sí es, pero parece que no es, hermana, nosotras tenemos que intervenir ahí, tenemos que tomar partida en ese asunto. No, es que ella tiene derecho a escoger, es su vida personal. No, hermanas, mientras vivan con nosotros, las leyes las ponemos nosotras. Y si nosotras somos las que edificamos, tal vez al papá no le va a dar por decir, ay no, venga Marianita, le reviso su Facebook. Él no lo hace, lo hago yo. ¿Por qué? Porque esa inteligencia emocional me la dio Dios a mí, porque Él no le ve de pronto importancia a esas cosas, o tal vez sí, pero no tiene la cautela, no tiene la pericia que tengo yo para hacerlo. Entonces, hermana, hay que revisar, no podemos ser ajenas a ese tipo de cosas. Nosotras, hermanas, ya para ir concluyendo, sabemos que nuestro fundamento es firme y que es la palabra de nuestro Dios. Y yo le digo, hermanas, en esta noche, Dios tiene poder para restaurar. Y si en este momento hay una casa, un edificio que de pronto tiene grietas, que de pronto vino un viento muy fuerte y lo dejó sin techo, de pronto hay una dificultad grande, hermanas, yo creo que Dios puede restaurarlo. Yo creo que Dios en esta noche nos puede dar esa sabiduría para hacerlo mejor. Yo creo que Dios en esta noche, hermanas, y si Él permite que pasemos por alguna dificultad, hermanas, Él no nos deja solas en ese momento de dificultad. Hagamos la tarea. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Vamos a estar en pie, hermanas, y vamos a orar para que el Señor nos lleve con bien a nuestros hogares, y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa sabiduría para continuar haciendo esta tarea. Aunque vengan huracanes y aunque vengan vientos fuertes sobre nuestra casa, esta casa va a permanecer en pie, por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche estamos agradecidas contigo, mi Dios. Te damos gracias, oh Dios, porque nos has dado, Señor, una tarea ardua, Señor. Nos has puesto a edificar, Señor, en esta noche. Te rogamos que seas dándonos sabiduría, Señor, dándonos gracia para poder aprender cada día a ser mejor, Señor, para poder entender, mi Dios, para poder corregir, Señor, en donde estemos fallando. Muéstranos, Señor Jesús, seas tú cada día en nuestros hogares, Señor, firmes en tu palabra, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Dios, te rogamos por el hogar de cada una de mis hermanas, Señor. Seas tú bendiciendo sus hijos, sus esposos, Señor, sus nietos. Que todo, Señor, todos los hogares aquí representados de nuestra iglesia, Señor, no falte tu presencia, mi Dios, no falte tu presencia en medio nuestro, Jesús. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor Jesús.